Bienvenido. Este equipo está conformado por los participantes Vladimir Brito, Wilmer Bonillo, Nancy López, Yasmín Hernández, Jocme Blanca y Liliana Pérez. La temática que vamos a desarrollar hoy es acerca de las constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, es importante señalar que estas constituciones se desarrollaron en un marco político-coyuntural, donde el presidente Hugo Chávez en Venezuela, luego Evo Morales en Bolivia y por último Rafael Correa fueron los mandatarios que modificaron tales constituciones con la finalidad de dar reconocimiento a los derechos de sus ciudadanos y de los pueblos originarios. Sin embargo, no se puede dejar pasar por alto que estas constituciones fueron un muro de contención ante los ataques que pretendían cercenar la democracia y por lo tanto a su vez blindaban a los sectores más bajos en cuanto a todos sus derechos. Por otra parte, cada uno de los participantes van a desarrollar la temática, cómo estas trilogías de estas constituciones se relacionan entre sí en los diferentes aspectos jurídicos que la contemplan. En función de las constituciones de la República de Bolivia, la República Bolivariana de Venezuela y la República de Ecuador, me corresponde hablar sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Constitución de la República de Bolivia, la cual, sí, analizando en cuanto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la misma fue promulgada en el año 1999 después de un referéndum consultivo, el cual se llevó a cabo después de que una Asamblea Nacional Constituyente discutiera la Constitución en la Asamblea Nacional de ese momento. Nuestra Constitución establece la refundación de la República basado en los principios y valores de nuestro libertador Simón Bolívar. Si hacemos una comparación con el preámbulo de la Constitución de la República de Bolivia, la misma fue promulgada en el año 2009, en febrero de 2009, y si revisamos tiene cierta similitud con el preámbulo de nuestra Constitución. Más sin embargo, en la Constitución de la República de Bolivia establece un Estado social y Las constituciones de Venezuela y Ecuador representan hitos históricos en la búsqueda de sociedades más justas, equitativas e incluyentes. En ambas constituciones se establece un Estado social de derecho y justicia, el cual está basado en principios como la igualdad, la solidaridad y la justicia social. También en ambas constituciones se establecen derechos fundamentales como los derechos civiles, sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales. También se asemejan mucho estas constituciones en cuanto a que establecen que el poder nace originariamente en la Asamblea Constituyente. También establecen que el poder lo ejerce el presidente de la República, el cual es elegido en el caso de Venezuela por un periodo de 6 años, en el caso de Ecuador por un periodo de 4 años. También en el caso de Venezuela, la Constitución establece que Venezuela es un país federal descentralizado. En el caso de Ecuador establece que
Su constitución establece que es un país unitario descentralizado. El estudio comparativo de la Constitución de Bolivia y Constitución de Ecuador en la materia de dimensión sociopolítica del ente judicial, el presidente orador Nombre Blanca y mi compañera Yamile Blanca, en este caso es de punto. Vamos a hablar de la Constitución de Bolivia. Bolivia se llama la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la de Ecuador es Constitución de la República de Ecuador. ¿Cuál es la ideología de ambas? La de Bolivia, el plurinacionalismo, reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de los derechos de la madre tierra. En Ecuador, el buen vivir, derecho de la naturaleza, multiculturalismo, participación activa y civil. En el caso de los pueblos indígenas, Bolivia tiene un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios y en Ecuador hay un reconocimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas afrodescendientes. Ahora, en el aspecto de la participación, hay una participación activa en la sociedad civil en el proceso constituyente de Bolivia y en el caso de Ecuador también hay una participación ciudadana y consulta popular. En el caso de los derechos humanos, Bolivia tiene un reconocimiento de derechos fundamentales y colectivos como el derecho al agua y la alimentación. En el caso de Ecuador hay un enfoque de derechos colectivos y comunitarios como el derecho del buen vivir. Ahora, en el caso del aspecto del ambiente, Bolivia tiene los derechos de la madre tierra y protección del medio ambiente. Ecuador, derecho de la naturaleza y responsabilidad del ciudadano. En la estructura tenemos que la Constitución de Bolivia tiene 9 capítulos y Ecuador 5 partes. Nótese que en Bolivia 9 títulos y 5 partes, en Ecuador hablé de partes 9 capítulos. Los artículos tienen 444 artículos la de Bolivia y 411 la de Ecuador. En las disposiciones no específico en Bolivia y en Ecuador son 10 disposiciones transitorias y una disposición abrogatoria y final. En el enfoque de los derechos sociales, ambas constituciones se esfuerzan por extender y garantizar los derechos sociales, otorgándole el mismo estatus que los derechos civiles y políticos. En el caso de Ecuador es similar su enfoque a los derechos sociales. En este caso vemos que es un neoconstitucionalismo. En el caso de la indivisibilidad de los derechos, en Bolivia se prohíbe cualquier jerarquía entre los derechos, reconociendo que todos son iguales e importantes. En el caso, ese es en Bolivia. En el caso de Ecuador, reconoce la igualdad de derechos humanos sin jerarquía. En la participación ciudadana, ambas promueven la democracia participativa. En la cosmovisión y el buen vivir introduce los conceptos, en el caso de Bolivia, de sumac causai o el buen vivir, buscando una convivencia armoniosa con la naturaleza. En el caso de Ecuador nos presenta este concepto similar. La justiciabilidad de los derechos sociales. En el caso de Bolivia, la Corte Constitucional de Ecuador ha materializado el mandato que todos los derechos son justiciables, protegiendo los derechos sociales como el acceso a una vivienda adecuada, entre otros. En el caso de Ecuador no se aborda de manera explícita. Eso es todo. A continuación la compañera Yamina. En continuidad a lo que es el cuadro comparativo de la Constitución de Bolivia y de Ecuador, tenemos que en el enfoque plurinacional no reconoce a Ecuador como un Estado plurinacional. En cambio, Bolivia reconoce a Bolivia como un Estado plurinacional, reconociendo la diversidad cultural y lingüística de su población. En la aprobación por referéndum popular, Ecuador, la Constitución fue aprobada por el 63.93% en el 2008 y en Bolivia la Constitución política del Estado plurinacional obtuvo el 61.43% de los votos. La justiciabilidad, en este caso, Ecuador establece que todos los derechos son justiciables, lo que significa que cualquier persona puede recurrir a la justicia para proteger sus derechos. En Bolivia también garantiza la justiciabilidad de los derechos, permitiendo acciones legales para su protección. En las ventajas, tenemos que la participación directa en la Constitución ecuatoriana promueve la participación ciudadana en decisiones políticas. En lo que es el jurídico, reconoce la diversidad cultural y lingüística del país. El control ciudadano, la revocatoria también se aplica en Bolivia contra el moral, permitiendo a la población utilizar su opinión sobre el presidente de la Nación de Cuentas, y la transparencia y la posibilidad política. En las desventajas, tenemos la inestabilidad que la revocatoria puede generar, incertidumbre y afecta la estabilidad política, y aunque en la manipulación electoral requiere un proceso electoral imparcial para evitar abuso. En lo que tenga que ver en conflicto de competencias,
en Bolivia, la coexistencia de sistemas jurídicos puede generar conflictos, y en la implementación compleja requiere coordinación entre diferentes normativas, beneficios y cambios. Ahora tenemos que el empoderamiento indígena. Ambas constituciones reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo su participación activa a la toma de decisiones. En enfoque material, la constitución va más allá de la organización de poderes y establece objetivos sustantivos para el Estado, como el buen vivir y la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza. Ambos países reconocen la naturaleza como su derecho. Los objetivos de implicaciones se encuentran en la protección ambiental y sostenibilidad, la ambigüedad y coexistencia de paradigmas a pesar de su innovación en la construcción de vivir o buen vivir y de buen tierra. Aún no se ha considerado como de sonidos coexiste con informes más convencionales sobre el crecimiento. Tenemos la garantía de derechos, aunque ambas constituciones reconocen derechos fundamentales. La efectividad de la garantía para proteger puede ser un desafío. Por ejemplo, la aplicación directa e inmediata de los derechos ante servidores públicos pueden ser ambiguos. Tenemos que el modelo de la constitucionalismo propio, ¿verdad? La constituciones de Bolivia y Ecuador representa un modelo propio de constitucionalismo nacional, diferenciándose de enfoque tradicional. Esto puede generar tensiones y desafíos en la interpretación y aplicación de los derechos sociales. Y finalmente, tenemos que no se ha actualizado la Constitución, debe ser actualizada con reformas. El derecho es dinámico, no estático, es recomendable hacerle la renovación cada año. Muchas gracias. Para concluir, debemos destacar los procesos independentistas en Venezuela, Ecuador y Bolivia, siendo uno de los principales protagonistas el libertador Simón Bolívar. Dentro de ese proceso de construcción histórico que tenemos y que coincidimos cada uno de nosotros como latinoamericanos, nos encontramos con los poderes públicos, donde desde el libertador hacía la propuesta de los 5 poderes que están constituidos en Venezuela y también en Ecuador, y Bolivia tiene 4 de esos poderes. No solamente eso, sino también resaltar las labores independentistas de nuestros pueblos, resaltar la labor de los pueblos indígenas, no solamente en Venezuela, en Bolivia, sino también en Ecuador, destacando cómo esa fuerza ha venido reivindicándose a través de los años dentro de estas luchas populares. También debemos destacar que dentro de las constituciones podemos ver reflejado el derecho a la educación, a la cultura, a una educación laica, a la libertad de culto que puede expresarse, el desarrollo de las diferentes actividades y fundamentalmente los derechos humanos como instrumentos que permiten resarcir algunas de las acciones emitidas por los ciudadanos y ciudadanas. Cada uno de estos elementos lo podemos ver contemplado dentro de nuestros instrumentos constitucionales y que a su vez le permiten a la nación el respeto a la diversidad, el respeto a lo pluricultural, el respeto a ser oídos, el respeto que se merecen cada uno de los ciudadanos en la construcción de una patria que debe de estar fundamentada en los valores constitucionales de cada uno de sus instrumentos, y no solamente ellos, sino que también destaca la labor humanista, el respeto a la diversidad y, más que cualquier circunstancia, el respeto al ser humano, a la vida y a la consagración de elementos fundamentales como es el derecho que nos permite a nosotros como norma seguir avanzando y seguir construyendo una sociedad plena.